Prohibido olvidar. Hoy tenemos, como siempre, un invitado muy especial que se ha caracterizado por dedicarse al sacrógesis, no solamente dedicarse, sino ayudar a los niños, motivarlos y a los demás hermanos monjes a ser mejores en la práctica de las artes marciales, de la gimnasia. Siempre está, su objetivo siempre es enseñar. Venerable Arenduyán, un gusto tenerlo por acá. Bueno, estimado hermano Dusky, muy buen día para su merced. También especial saludo para nuestro venerable maestro Ja, Kelium Zeus, Indus Zeus, y para el venerable maestro Samael Joab Bator Weor, quienes con toda su familia han traído el Tao aquí a este lugar del mundo, a lo que llama el Tao de Occidente, y nos dan la oportunidad de, junto con ese conocimiento que ellos han venido desenterrando, puesto que el Tao es milenario, pero lo han traído otra vez y nos lo han recordado. Gracias a este conocimiento estamos llevando una vida mejor y bueno, nos sostenemos hoy donde estamos, gratísimas a eso tenemos muy buena salud. Bueno, el venerable Arenduyán llega aquí al gran templo vegetal Sacro Aquarius. Su merced es procedente del Guaviare, ¿cierto? Si bien recuerdo, maestro. Sí, venerable Uski, gratísimas a Dios. Dios me dio la oportunidad de nacer en San José del Guaviare, en Don José del Guaviare. Y mis padres son boyacenses, mi mamá es de Santana y mi papá es de Moniquirá, pero migraron hacia el Guaviare en esos días, por allá en 1960, 1950, hacia el Guaviare. Mucha gente migró a esas geas en la ilusión de conseguir una vida mejor, porque pues en esas zonas, por esos días se movía más, bueno, todavía se sigue moviendo, pero en esos días más el tema del narcotráfico, y eso es un tema del cual como que todo el mundo estaba untado, pero bueno, todo el mundo iba a esos lugares y a esos lugares migró gente de todo el país, incluso gente de otros lugares fuera del país, es decir, gente extranjera, llegó a esos lugares en busca de una esperanza. Entonces, en ese lugar nací y de ese lugar crecí y de ese lugar llegué aquí al Templo Vegetal Sacro Aquarius, así es. Sí, maestro. Bueno, para los seres que nos están viendo y oyendo, que de pronto nos conozcan Colombia, la zona del Guaviare en realidad es una zona roja. Zona roja se le conoce en Colombia como esa zona donde hay conflicto armado, hay presencia de guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico y delincuencia común. Cuéntenos un poquito de su juventud, de su niñez, antes de conocer la doctrina, ¿cómo es, maestro? Porque sí sabemos que es una zona muy complicada. Adelante. Bueno, Mahatma Uski, gratísimas. Sí, como su merced lo acabó de decir, el Guaviare es una gea pues de mucha abundancia. En realidad es la unión de la zona amazónica con la llanura. Es una zona donde se encuentra la serranía del Chiribiquete, tiene unos lugares muy bonitos como Tranquilandia, muy parecido a Caño Cristales, donde hay unas algas de colores y el agua se ve de muchos colores. Ahí en ciertas épocas, en especial octubre, noviembre y diciembre, las algas se multiplican más por el invierno. Está la laguna de Nare con los delfines rosados. Yo personalmente no los conocía, sino hasta hace como 12 liocrones que me propuse conocer más Colombia, porque uno quiere conocer otros lugares, pero hay veces no conoce ni siquiera su propia gea, y es bonito conocer. Cuando uno conoce más la riqueza de lo que tiene en su entorno, lo valora más. También está la Puerta de Orión, que es un lugar donde los indígenas antiguas etnias hacían rituales, lo que llaman cultos, cuando el sol pasaba preciso por el orificio de esa piedra, que es una piedra gigante y tiene un orificio en todo el centro y se le llama la Puerta de Orión, donde ellos hacían rituales exactamente con esa constelación. Está la ciudad de Piedra, que tuve la oportunidad de preguntarle al venerable maestro Samael que qué había sido de ese lugar, y me dijo que la ciudad de Piedra era una ciudad común y corriente en los días de la Atlántida y que había quedado así calcinada por una explosión nuclear. El que vaya a la ciudad de Piedra en San José del Guaviare encontrará
calles, avenidas, casas, pero todo en roca, o sea, todo está como petrificado. Hay lugares que tienen formas como de barcos, aunque sabemos que en la Atlántida pues nunca hubo grandes lluvias, así como lo dice la Biblia, sino que llovía hacia arriba. Eso suena chistoso, pero ahí, si su mercedes buscan la Biblia, ahí dice que en la Atlántida llovía hacia arriba, es decir, subía un vapor. Cuando dice subía es porque iba hacia arriba. Por eso a Noé cuando decía que iba a haber un diluvio se le burlaban. Pero sin embargo, no quiere decir que no hubiesen ciertos lagos, ciertos lugares, ciertas recopilaciones de agua, por lo tanto sí habían barcos, solo que no habían lluvias fuertes como lo hubo en el diluvio. Entonces ahí en ese lugar, en la ciudad de piedra, hay sitios como la ciudad de piedra, que donde están petrificados todos esto que le digo, formas que tienen ovnis, hay muchas figuras. También allí en la ciudad de piedra se encuentra Charco Indio, se encuentra La Lindosa, los pozos naturales, como para hacerle un recuento geográfico también del lugar. Es ríos que descienden y tienen unos pozos muy bonitos, un agua cristalina donde parecen jacuzzis, pero hechos por la naturaleza. En cuanto a sus etnias, allí en aquella zona fue donde hace poco aconteció, en las selvas del Guaviare, donde aconteció lo de la avioneta que se cayó con los niños indígenas. Por allí es muy común encontrarse estas etnias. Tuve la oportunidad de levantarme en ese ambiente, de estar rodeada de estas personas. Uno es el que realmente, el blanco es el que invade los espacios a estas etnias, y allí se encuentran los Nucac Macú, los guayaberos y otras tribus indígenas que aún por esta época ellos no usan nada de ropa, viven así, son nómadas, lo que llaman nómadas. También tuve la oportunidad de conocer muchos acdivienes, porque el Guaviare es una zona muy rica en biodiversidad, en acdivienes, en plantas, se encuentra mucho uranio. Hay una zona que se llama Barrancón, un batallón, y por esa zona lamentablemente los gringos, o sea los americanos, dado una venta que le hizo el gobierno de Colombia, han estado explotando esa zona para sacar ese uranio de allí. Es decir, el Guaviare es una tierra de muchísima riqueza. Y todas estas zonas, pues, que le he nombrado así en forma geográfica, son lugares que la gente no conocía o no podía tener acceso a esos lugares, porque como eran sitios habitados por grupos armados, ¿quién se metía por allá? El que se metía por allá no salía. De hecho, un hermano nuestro llamado Julián, él estuvo secuestrado 3 meses allá por la guerrilla, estuvo amarrado porque creían que era un militar o algo así, pues por hacerse un corte militar. Y como él trabajaba manejando una lancha desde Puerto Inírida hasta el Guaviare, en ese tramo la guerrilla lo tomó y lo tuvieron 3 meses amarrado, a punto de que lo tiraran amarrado al agua, porque esa es la forma como llega y lo amarran, y después ¿quién lo encuentra? Allá quedan las profundidades del agua, que se lo coman las pirañas, los caribes y los peces del río. Y bueno, gratísimas a Dios, ya en Sumo Cierto también podemos hablar cómo fue que el maestro dijo que él iba a aparecer. Pero así, el Guaviare es una tierra muy bonita. Crecí allí, puedo decir con menestencias, mas no con pobreza, porque siempre, hoy en día, digo que la pobreza es mental, y el hecho de haber conocido el Tao es porque las almas que conocen esta doctrina es porque ya están maduras, y si uno tiene madurez es porque tiene riqueza espiritual, independiente de que uno haya tenido necesidades. Esas necesidades es más porque uno consideraba, por ejemplo, que un desayuno para uno era un caldo de papa con carne, unas galletas, un chocolate y cosas así por el estilo. Pero el día que no había para ese tipo de desayuno, entonces uno decía, uy, no, qué pobreza, qué dificultad. Pero en el solar se estaban perdiendo el mango, el arazá, el borojó, el noni, el chontaduro, el coco, las mandarinas, las guanábanas, porque teníamos un solar grande y habían muchísimos árboles de esos. Porque uno no tenía esa mentalidad que, como lo dice el maestro Keliun Zeus en Orientación a la Familia, el venerable maestro Keliun Zeus, que eso al rato le da hambre y eso no es desayuno, porque la gente está acostumbrada a que lo que uno come o lo que comemos, estábamos acostumbrados, era que durara uno lleno por allá hasta el mediodía, o sea, empachado, indigestado. Y pues una alimentación común y corriente, y como de padres boyacenses. Bueno, nos criamos, gracias a Dios, a trancazos, pero nos levantamos.
Ya cuando uno se acostumbra a tomarle más amor a la naturaleza, pues uno encuentra que sí, se puede desayunar con mangos, una tierra rica en chontaduros, en cocos, en arazá, en guanábana amazónica, en la uva amazónica que se llama el caimarón, el caimo, bueno, muchísimas frutas, el borojó también, el borojó silvestre, que se encuentra por esos lares, bueno, cualquier cantidad de frutas. Y pues mientras mi padre laboraba en construcción, mi mamá era ama de casa y mis hermanos, bueno, casi todos fueron y fuimos pescadores, entre otras actividades de también laborar en lo que es la construcción, es decir, la edificación, la construcción de casas, de lo que toque, porque un maestro de construcción le toca eso, construir un baño, una cocina, una casa de un piso, 2 pisos, un corral para el ganado, como fuera. Entonces, eso fue. Y en ese proceso de estar así, ayudando, uno siente que uno tiene una conexión, una búsqueda, y pienso que antes de llegar al Tao, y pienso, para mí pienso que cuando nací, siempre nací como un ser consciente, y no lo digo por mí solo, pienso que todos los seres nacemos conscientes. Lamentablemente, con el tiempo vamos deteriorando esa luz que Dios pone dentro de nosotros, la cual nos permite o nos licencia saber con claridad a qué venimos, por qué estamos aquí y qué es lo que debemos hacer. Y yo considero que así me pasó a mí, pero vuelvo y lo digo, creo que todos cuando nacemos y somos niños, así nacemos, pero en un ambiente, como su merced decía, donde hay narcotráfico, y como les he dicho, donde hay narcotráfico, hay algunas cosas que no faltan, es las armas, el licor, la prostitución, la muerte, y junto a eso pues el asesinato y todo lo que representa eso. Es un ambiente muy muy pesado, y uno como levantando la vista al cielo, ¿cuándo se acordará Dios de mí? Porque uno sabía que uno estaba en un ambiente, yo sabía que uno estaba en un ambiente que se requería hacer algo más, pero que la vida tradicional religiosa no era satisfactoria. Entonces ese desespero, se genera un desespero, y siempre pues como todo niño, uno creciendo, jugando, corriendo por aquí, haciendo maldades, como dicen por ahí, pilatunas, lanzando piedras, todas esas cosas hacen que esa luz que uno trae por dentro se apague, porque esos dones de clarividencia, de clariaudiencia, que considero que todos los tenemos y que de verdad puedo decir que los tenía, se van opacando, pues porque uno de niño empieza a cogerle las monedas a escondidas a los padres, a la mamá, sin permiso, y empieza el consumo de carne, la vulgaridad, la desobediencia a los padres, el hacer sufrir a los padres. Muchas de esas cosas lo alejan a uno de Dios. Araituyán, de pronto este estado de un poco más de conciencia, claro, como su merced lo dice, que los demás, lo lleva a buscar a Dios, de pronto alguna filosofía, alguna religión, algo, o la común. Bueno, sí, crecimos como en el ambiente del catolicismo, de hacer la fiesta del Domingo de Ramos, de la Semana Santa comer pescado seco, esas cosas que se hacen y que no se comen en la Semana Santa otras carnes sino pescado seco, de guardar el domingo en el mundo católico, de rendirle reverencia al sacerdote o a las monjas, y pues después adventista, después evangélico. Todavía me acuerdo, mire cómo son las cosas de la vida, que cuando las cosas que uno aprende de niño no se le olvidan. Me acuerdo que hay un himno que aprendí en ese entonces que se llama Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es un verso bíblico. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También fuimos evangélicos. Mi papá se alejó de esa religión porque dijo que él no estaba de acuerdo en la forma como mataban las gallinas, porque como los evangélicos decían que no se puede comer la sangre, cogían las gallinitas, las colgaban y las degollaban, les escurrían la sangre, y sí se comían el resto de la carne, pero él decía que esa forma de matar a los animalitos le parecía muy, muy cruel, entonces le pareció más sanguinaria, entonces dijo, no, yo por allá no vuelvo, pero estuvimos un buen tiempo ahí, y hubo como discordias allá entre los miembros de la congregación, y mi papá se alejó de ahí, pero también igual uno, como dijo Thomas Porcel, en esa búsqueda en la cual los padres, ellos están buscando, mientras también uno les va siguiendo el paso, como cuando el
la osa y va con su cría, pues para donde va la mamá van las crías, así nos pasó exactamente. Y en esa religión católica, pues que uno hacía que la primera comunión, que el bautismo, bueno, el bautismo no me acuerdo, pero la primera comunión sí, tal vez el bautismo estaba muy chiquitico, pero la primera comunión sí me acuerdo. Y la primera comunión la hice unos mesecitos antes de conocer el Tao. Y bueno, también de ahí, antes de ser taoísta, me alejé de esa religión, o sea, por mi propia cuenta. Primero creo que me alejé antes que mis padres, porque pues yo siempre le pedía al cielo y le pedía a Dios que me ayudara, porque sinceramente sentía que tenía una misión por cumplir, o aunque sea que la misión fuera conmigo mismo, porque uno cuando nace, uno cree que uno tiene una misión por hacer, y creo que todos lo sentimos así. Pero la primer misel es con uno mismo. ¿Y cuál es esa misel? Que aunque sea uno se sienta satisfecho con lo que uno está aprendiendo y con lo que está ingresando a su vida, como conoce cierto, sino eso le va a generar insatisfacción, como que yo siento que yo hago preguntas y no me las contestan, porque así uno de niño yo preguntaba cosas y eran respuestas que me daba y me dejaban con más preguntas todavía, o sea, el vacío se hacía más grande y volvía a preguntar y me contestaban y el vacío se hacía más grande, porque como es un conocimiento tan limitado en realidad el catolicismo y es un conocimiento tan superficial, entonces yo tenía muchísimas preguntas, y en especial porque en el colegio también nos daban religión, o sea, nos incluían la religión en el área que se llama religión ética y moral, y lo que nos enseñaban por orden del colegio era catolicismo, o sea, ni siquiera tenían acceso a otras religiones, pero en esa clase tomaba de religión ética y moral, había un profesor que era el mismo profesor que nos daba un área de pecuaria, porque estudié en un colegio agrícola. Y este profesor, en cierta temporada y en cierta época, empezó a hablarnos solo de la masturbación y nos hablaba de la masturbación. Yo tenía más o menos unos 13 heliocrones y el profesor nos hablaba constantemente de la masturbación, o sea, nos explicaba muchísimas cosas, o sea, todo esquemas de lo que se llama supuestamente educación moral y educación sexual, pero todo eso mezclado con la masturbación, todo eso, y haciéndonos ver que la masturbación era buena y que es un autoconocimiento que el joven debe de explorar. Pero yo en mi ser, en mi interior, yo sabía que la masturbación era mala, o sea, es decir, sin ser taoísta, sin tener unos padres esoteristas o gnósticos o rosacruces, aunque Rosacruces sí estaba rodeado de Rosacruces. Cuando iba al puerto, miraba que llegaban en las lanchas unos señores con una cruz amarilla en el hombro. Entonces yo le preguntaba a la gente, ¿y esa gente que tiene esa cruz amarilla qué es? Y alguien me dijo, son Rosacruces. Y yo le dije, ¿esa gente qué hace? Dijo, no, son muy distinguidos por sanar a la gente. Es decir, los Rosacruces eran muy distinguidos por conocer mucho de plantas, ahí en el pueblo lo sabía, y habían muchos esos que llamaban hermanos astrales. Entonces a mí me producía como curiosidad esa gente, porque ellos se dejaban el pelo largo y se dejaban la barba y ropa así, se cubrían mucho. En el clima del Guaviare, a pesar de que es un clima bien fuerte, se dejaban camisa manga larga y su cruz amarilla en el hombro. Entonces, en esa búsqueda, yo sabía que eso era malo, pero no sabía cómo combatirle al profesor eso que... Estoy hablándole de antes de ser taoísta, que se me cuenta un poco antes de conocer el Tao. Pero yo no tenía bases, no tenía conocimiento de cómo contradecirle al profesor, no simplemente por querer llevarle la contraria al profesor, llevarle la contraria solo por llevársela, sino porque yo sabía que era malo para mí mismo, pero no sabía cómo explicarle al profesor y tratar de convencer a los otros muchachos que le estaban oyendo al profesor que en realidad eso era falso. Pero bueno, me tenía que comer toda esa situación o no comérmela más bien, sino aguantármela, porque en realidad nunca me la comí, porque exactamente por eso es que estoy en el Tao, porque siempre fui un buscador y en especial lo que tenía que ver con la conservación de la energía vital, que es la energía sexual. Y en esa búsqueda, un día pues empecé a ir a la misa, lo que llaman la misa de los viejitos, que es la misa de las 5 de la mañana, y pues yo me sentía como raro porque pues a esa misa van las personas, ya es la misa donde va casi la gente más adulta, y como decía el maestro Kelly Zeus, si su merced se para frente a una catedral, va a encontrar que la mayoría de gente que entra es gente de edad, y lo hacen porque durante su juventud o hicieron todo lo contrario a lo que dijo el rey David, Señor, que yo no me olvide de ti en los días de mi juventud.
Entonces son personas que le entregaron toda su energía a Satán y como dicen por ahí, en su juventud, en su vejez le quedó solo los últimos cartuchos. Los últimos cartuchos y ahí sí la gente busca a Dios, va en ese desespero. Pero igual yo iba ahí en la misa de los abuelitos y de los mayores, pero iba ahí porque en realidad estaba en esa búsqueda y me acuerdo de la estatua de la Virgen de María, de la que anda por aquí, de la Virgen María, la estatua de José, la estatua de Jesús. Y bueno, uno en ese desespero le oraba a todo, o sea, bueno, yo le oraba a todo, Señor, ayúdame porque... O sea, ayúdame a entender qué es lo que está pasando dentro de mí, porque aunque pues uno siempre no quiere decir que no le gustara a uno el juego, pero no me sentía satisfecho, o sea, uno sentía un vacío existencial terrible, o sea, como el que va cayendo y busca levantarse, pero cada vez va más y cae más y cae más y cae más, y la esperanza como que se le aleja cada vez más. Bueno, yo sentía un vacío existencial similar, pues siendo sinceramente así. Siendo un niño, así me sentía. Y en esa búsqueda me hice amigo del sacerdote que daba la misa por la mañana. Y yo le comenté, le dije, mire, es que en el colegio nos están hablando que la masturbación es mala. ¿Cómo me ayuda usted para comprender esto? Entonces él me regaló un libro, el primer libro que me leí en mi vida, pues porque en el colegio nos daban dictados, escribíamos, pero como tal leernos un libro de pasta a pasta no. El Principito, pero es un folletico chiquitico, también me lo leí, pero ese me lo leí después de leerme el primer libro que me ofreció este sacerdote, y fue un libro de Krishnamurti que se llamaba Autoliberación Espiritual. Fue el primer libro que me leí, y es posible que si su merced lo lee en la actualidad no encuentre lo que yo encontré, pero yo le aseguro que yo en ese libro encontré que la masturbación era mala. O sea, yo encontré en ese libro que decía que la masturbación era mala y que la masturbación no se debía hacer. Bueno, Krishnamurti es un gran maestro, es un esoterista, de hecho el maestro Samael Aun Weor habla sobre él. Y me dijo este sacerdote, dijo, bueno, si usted llega a sentir ganas de masturbarse, párese de cabeza, me dijo, párese de cabeza. Bueno, a mí me pareció raro porque, pues imagínese. Entonces yo le dije, bueno, pero es que no es común. No, pues me pareció raro, párese de cabeza. Bueno, a la luz de hoy del Tao uno dice, claro, tiene muchísima lógica. Pero, entonces yo le dije a él, bueno, pero es que los jóvenes todos dicen que se masturban allá en el baño, ¿se van a parar de cabeza allá en el orinal o cómo hacen? Dijo, no, es que hay que pararse de cabeza en la mañana o por la noche, me dijo. Hay que pararse de cabeza. Él no me dijo parar de manos, me dijo párese de cabeza. Pero bueno, eso me sirvió a mí muchísimo porque yo ya tenía unos fundamentos después de lo que él me dijo. Y después de haberme leído ese libro, me pareció un muy buen ser, este señor, un ser que me dio unos consejos muy buenos. Lamentablemente, todo eso que él me dijo se derrumbó como un castillo de naipe, porque como yo seguí seguido a esa misa y empezó, bueno, en cierta forma en que empecé a encontrar como más satisfacción y como más acercamiento a Dios, él me dijo, su merced debería volverse acólito, ¿sí? Me acordé en ese instante cuando el maestro Isamael dice que él fue acólito un tiempo. Bueno, uno en esa búsqueda de Dios, uno como que pasa, será por karma que todos tenemos que pasar por la religión católica, pero bueno, ahí estuve, ahí algo oí de Dios, y eso que oí de Dios, como en este caso haber oído lo de Krishnamurti, aprender uno a arrodillarse a orar, pues eso me sirvió mucho. Y este señor sacerdote pues me dijo, oiga, su merced, un joven que está consagrado a las cosas de Dios debería estudiar más para hacer el curso de sacerdote, me dijo así. Pues uno de niño, pues uno dice, bueno, pues hasta me suena, porque uno tenía como concepto que el que está más acercado a Dios es el que es sacerdote. Y entonces un día me dijo, bueno, yo le quiero mostrar todo el internado, el monasterio, bueno, allá le llaman el monasterio, que es como en toda una cuadra. Están los dormitorios, están las canchas de fútbol, las de baloncesto, las canchas de ping-pong, la cooperativa, la biblioteca, el dormitorio, el púlpito, bueno, la cafetería, todos los lugares que tienen que ver con un lugar para que la gente que vive allí pues esté más cómodo. Entonces fuimos caminando así, fuimos caminando, conociendo el lugar, y él me explicaba un poco. Bueno, entonces luego entramos a los dormitorios, llegamos, y una hilera de camas como creo que unas camas como para unos 150 jóvenes o 200. Solo varones allí vivían. Entonces él llegó y se sentó así en el borde de una cama de esas, y pues yo estaba mirando para arriba, pues qué chévere, esto está bonito. Entonces cuando yo estaba mirando así,
para arriba cuando él me cogió del brazo y me jaló y me sentó en las piernas de él. Cuando él me sentó en las piernas de él, yo pegué el brinco y pues como era profano y uno decía vulgaridades, pues en ese instante se me salieron un poquitico más, ¿sí? Ahí sí le di un rosario, le dije un rosario de vulgaridades, ¿sí? Desde la A hasta la Z, pues. Yo como dicen por ahí, le arrié la madre. Entonces... Ahí dejó ver el interés que tenía. Sí, claro, el interés que tenía y... No era por nada. No, exacto, no era por nada. Entonces yo fui a la casa de una vez, yo fui como se dice con piedra, fui con rabia y le dije, mamá, mire, el cura Manuel que viene aquí a la casa, que yo me dirige así, que ese perro no venga por aquí y otra cantidad de groserías, que ese tipo no venga por acá y nos traiga nada. Porque pues lamentablemente esta gente le llega a las familias que tienen necesidades, o se ganan la gente, las familias pobres, y con mercados, con ayudas, y yo le dije, mamá, si estemos muriéndonos de hambre, pero aquí no le vaya a recibir esas cosas a ese tipo, y mi mamá pues, como todos consideran que el padrecito es el ángel de Dios, y la gente no concibe de que una persona pueda cometer este tipo de cosas hasta la actualidad que los curas están siendo demandados en todo el mundo y pagando grandes indemnizaciones a jóvenes que han sido violados. Entonces, yo le dije, mamá, que ese tipo aquí no venga a la casa y no nos regale nada porque no quiero nada de él, porque este tipo me cogió del brazo y me sentó en las piernas de él y es un gay, así con el término como se refiere a esa gente, así le dije, mamá, es uno del mar de Ica. Y claro, en ese instante yo até cabos porque había otro sacerdote que también iba a la casa y gustaba de llevarle regalos y detalles a mi hermano el mayor, ¿sí? Y lo abrazaba así, hijo de Dios, hijo, compórtese bien, que el Señor quiere para usted que usted sea un buen estudiante, bueno, cosas así. Pero en ese instante yo até cabos siendo un muchacho de 13 años, yo dije, por aquí que no nos vuelvan a traer nada, que de alguna forma Dios nos proveerá. Pero comida y mercados de los que esa gente traen, por aquí no vamos a recibirles nada. Entonces hasta ahí, esa ilusión que tenía pues respecto de encontrar a Dios allí en el catolicismo, se desvaneció totalmente y por allá no volví. Y siempre pues tenía un amigo que se llama Johnny. Él era católico, evangélico y yo católico. Sin embargo, yo defendía, o sea, ya filosofaba a esa época, a esa edad. Y yo le decía que no, que la única religión del mundo era la Iglesia Católica y que las demás eran sectas. Yo le decía así. Entonces él me decía que no, que la Iglesia Católica era la gran ramera, la gran ramera Jezabel, siendo un pelado. Él también tenía como unos 13 heliocrones o 14, porque como él era evangélico, la mamá era evangélica y los padres y a él también lo llevaban allí. Entonces, y yo le decía que no, usted es un blasfatus, usted es un demonio. Y yo le decía, si usted cómo se le ocurre decir eso en contra de la Iglesia Católica, y él decía que el Papa era un monstruo, que era la encarnación de Satanás. Y yo decía, no, pero, uno estaba a la defensiva, que no, ¿cómo se le ocurre? Pero ya, cuando todas estas cosas que les cuento fueron ocurriendo, uno como que va abriendo los ojos. Entonces yo le dije a él un día, hicimos un pacto. Le dije, bueno, si usted es verdad que la única religión verdadera es la suya, que es los evangélicos, y la mía es la católica, pues vamos a ver si hay algo mejor, le dije yo. Pero hagamos un trato, el día que alguno de los dos encuentre algo mejor que lo que está practicando, le avisa al otro. Así lo hicimos. Entonces, mientras todo eso ocurría, pues yo practicaba yoga, practiqué yoga con una profesora, practiqué kung fu, un estilo de kung fu, con un maestro que se llama Leo Vigildo. Practiqué karate do Shotokan en ese entonces, practiqué taekwondo con un profesor que se llamaba Robinson, practiqué levantamiento de pesas olímpico con un maestro que se llamaba Kirife. O sea, siempre quería aprender y pues nos criábamos en el río, prácticamente porque hablando en cuanto a distancia, la casa estaba ubicada como decir aquí y el río Guaviare pasa como de aquí a la batea, allá en la batea pasa el río Guaviare, que es un río bastante grande, entonces todos los jóvenes, la forma de uno recrearse es en el río, y en la mañana antes de uno irse para el colegio, a bañarse al río, y luego de regresar del colegio con ese calor del Guaviare, otra vez a bañarse ahí en el río. Sí, esa era la forma como nos recreábamos, y era un ambiente de verdad agradable. Pienso que fue una niñez, a pesar de que siempre hay maldad por todo lado, como le digo, había mucho asesinato y era muy común porque siempre pasábamos
hacia un lugar que se llama La Gravillera, que es un lugar donde las volquetas sacan la gravilla, o sea, el material para la construcción. Y la carretera, la única carretera pasa ahí frente a la casa y pasa por el cementerio. Entonces, necesariamente nos gustaba mucho ir a La Gravillera a pescar porque uno sacaba muchas cachamas de 25 libras, o sea, una roba y otro tipo de peces. Por la posición especial que tiene el agua en ese lugar, allá es un lugar especial para sacar cachamas, porque la cachama se ubica mucho en las zonas corrientosas. Y porque por esos lados encontrábamos mucha uva de monte, esas caimaronas, que son muy ricas, ojalá algún día las prueben, son muy deliciosas. Entonces en ese camino era muy común, cuando los cadáveres no cabían en el anfiteatro adentro, encontraba uno ahí, los muertos atravesados, mujeres embarazadas, señores, niños, negros, blancos, indígenas, todos los días gente muerta ahí, todos los días, cuando mínimo un cadáver ahí, entonces ya solo uno pasa por un ladito como a 1,50 m ahí porque el cadáver atravesado en toda la carretera. Se vuelve común ver un Ya, cadáver. sí, ya se le quita a uno el miedo, ¿sí? Y muy común también ver los cadáveres flotando por el río Guaviare porque los mataban arriba los paramilitares o la guerrilla y los tiran y vienen flotando y los peces vienen comiéndose esos cadáveres y los pescadores aprovechan le digo, porque también, bueno, estaba muy chico pero era acompañante de los pescadores. Entonces cogen la atarraya y tiran de una vez la atarraya a sacar pescado porque el cadáver viene Alrededor mucho del pescado, muerto. claro, aprovechando el muerto, el ahogado, entonces tiran la atarraya y saque pescado, y saque pescado, y saque pescado, en especial mucho bagre, para los que les gusta el bagre, el simis, el nicuro, el bocachico no tiene dientes, pero él se le pega al cadáver y chupadito así, como el que chupa una teta, entonces el bocachico se le pega al cadáver donde la carne está más blandita. Entonces luego uno empieza a rajar esos pescados, porque toca llevarlos al puerto para la venta. Entonces cuando uno empieza a rajar esos pescados, uno saca esos pescados y encuentra en el intestino esos pescados, dedos, ojos, pedazos de oreja, pedazos de intestino, pedazos de nariz, o sea, todo lo que el pescado se ha comido, de la gente. O sea, comer pescado allí es una especie de canibalismo, en cierta forma. Pues al más en esos días, así como le estoy contando, así es. Y los paramilitares tenían criaderos especiales de caribes, o sea, lo que se llaman pirañas, criaderos de lo que se llaman babillas, allá se le llaman, babillas es lo que llaman cachirres, es como un caimán chiquitico. Sitios de tembladores, o sea, lo que llaman babilla eléctrica, que eso electrocuta, de una vez cae la persona y lo puede electrocutar, y son sitios donde ahí pueden haber pozos donde tenían mil tembladores, mejor dicho, lo calcinan completamente, o sea, la persona no vive. Y si es con respecto a las pirañas, se lo devoran hasta con todo y ropa, no dejan lo único que quedarán son los huesos. Y si es los cachirres o los caimanes, lo mismo. Es decir, era muy común eso. Ellos tienen esto así lógicamente para matar a la gente, para Sí, que no aparezca nada. Y de hecho los muchachos, la generación, o sea, los amigos con los que yo me levanté, a excepción del amigo que le digo que se llama Johnny, y otros por ahí, unos muy pocos, pero otros, más o menos los que eran también contemporáneos con mi hermano Duconzón, casi todos se volvieron paramilitares y otros guerrilleros, pero definitivamente a todos los mataron, ¿sí? Me acuerdo de uno que se llamaba... a Danilo, uno que se llamaba Danilo, la gente llegaba y lo cogieron y le cortaron la lengua, o sea, lo degollaron, le cortaron la lengua y le cuelgan la lengua así en las cercas de los potreros y luego escriben un letrero por sapo o por cualquier otra cosa, o sea, mataban a la gente así, o los desmembraban, le cortan una pierna, así como dice la Biblia que hacían con ciertas personas, entonces una pierna se le tiraban a un grupo de animales, la otra pierna se le tiraban a los caribes, el otro brazo se lo tiraban por allá a las cachamas, y así, o sea, desmembraban el cuerpo. O, como hacían con muchos pescadores también, bueno, algunos porque violaban las reglas de la pesca, porque era prohibido pescar con chinchorro, porque el chinchorro es un estilo de implemento para pescar que es de ojo muy pequeño. Entonces había una medida específica para la malla para la pesca, que es la malla de ojo grande y sin plomo en el asiento, porque el chinchorro, a pesar de tener boyas arriba, el ojo pequeño y plomo abajo, entonces atrapa todo tipo de pescado, aún hasta las crías, y como se hace un giro en U y luego se hace un barrido hacia la playa, coge de todo, entonces muchas de esas crías
quedaban en la orilla y los pescadores no las volvían a tirar al agua, lo único que se las comían eran las gaviotas, pero eso empezó a disminuir mucho el pescado, entonces la guerrilla prohibió la pesca con chinchorro, y el que lo hacía, a mucha gente, con muchos pescadores lo hicieron, que los encontraban con chinchorro, entonces los amarraban en el chinchorro, y el chinchorro pesa muchísimo porque tiene mucho plomo, lo envolvían, la misma gasolina del tanque para el motor, se la rociaban, le metían candela y tiraban el pescador al fondo del río. ¿Y quién encontraba a una persona de esas desaparecido? Y son personas que, ¿quién los encontrará? Nunca, nunca, porque ya después de que los peces se tragan la carne, que es lo que posiblemente puede hacer flotar el cadáver o los intestinos, los huesos ya no flotan y son gente que, mejor dicho, ese río Guaviare se comió miles y miles de personas se comió ese río Guaviare, muchísima gente se comió ese río Guaviare, a causa del DAS y como también, bueno, quiero contarle, en una ocasión estábamos viendo televisión, no teníamos televisión, sino que en el barrio había un señor que tenía un televisor de esos grandes, a blanco y color, de esos de 4 patas, era un vecino, y ahí íbamos casi todos los muchachos del barrio a ver televisión, y pues en ese entonces lo único que sintonizaba era un canal que se llamaba Frecuencia Latina, un canal peruano, y pues ahí daban películas de artes, de karate, de kung fu, y me gustaba muchísimo. Al igual que daban una serie de Al Capone como a las 10 de la noche, y uno para mirar esa serie pues tenía que trasnocharse, pero al otro día uno no quería levantarse para ir a estudiar, uno estaba más trasnochado y ese sí que era un problema. Pero un día estábamos viendo esa serie de Al Capone como a las 10 de la noche, cuando ¡pum! No sé, la plomacera, cuando todos al piso. Y cerramos las puertas, ventanas y qué cuento de televisión, porque la plomacera sonó como a 15 metros, o sea, ahí donde el vecino. Claro, era que ahí donde el vecino había una olla, una venta de bazuco y marihuana. Y claro, al otro día nos levantamos y habían 20 cadáveres, los acostaron a todos boca abajo y a todos les dieron plomo, a todos los mataron ahí. Y entonces empezamos a ver, ay, este era el profesor fulano de tal, ay, la profesora del 20 de julio, ay, el profesor, o sea, porque era gente. Eran profesores, eran abogados, eran médicos, pero desafortunadamente venían a meter bazuco ahí en esa olla. Entonces el DAS los cogió y los masacró a todos, porque no hay programas de regeneración, no hay programas de ayuda realmente, y no atacan realmente a los productores. Como dice Petro, hay que atacar a los grandes productores de esas drogas y no al pequeño vendedor, aunque a ese también hay que ajustarle cuentas. Pero ese grupo del DAS, que eran las mismas águilas negras, y cuando iban a hacer limpieza en una zona, llevaban un guante, lo untan de pintura negra y los tampan en las paredes. Entonces dice, uy, anda la mano negra. Entonces ya todo el mundo se asustaba, anda la mano negra por ahí. Y la mano negra era porque mataban así, como le estoy contando, bazuqueros, marihuaneros, lesbianas, homosexuales, rateros, ladrones, hombres que maltrataban a sus esposas, gente que no le había querido pagar al otro, homosexuales. Mejor dicho, eso hacían un barrido y la gente decía, se llama el grupo de limpieza. Viene el grupo de limpieza, o sea, yo sí me acuerdo de eso. Viene el grupo de limpieza. Y entonces ellos advertían, no se responde por la vida de nadie después de las 8 de la noche. No se responde por la vida de nadie. ¿Por qué? Porque cualquiera que ande en esas horas puede ser blanco de los que van haciendo el proceso de limpieza. Entonces así fue ese ambiente así un poco pues de acostumbrarse uno todos los días y al colegio, en el colegio donde estudiaba, en la escuela del 20 de julio y luego en el colegio Santander y luego en la CDR, constantemente la policía antinarcótico, porque son departamentos donde hay un proceso de adoctrinamiento, esa es la palabra, de adoctrinamiento militar, y ese proceso de adoctrinamiento militar lo hacen desde la escuela, le digo porque yo lo recibí, o sea, como todos los alumnos, que hay que aprender, si se lanza del helicóptero hay que caer así, el arma se coge así, hay que hacer un proceso de vendaje, hay que hacer un proceso de rescate, hay que rescatar al herido así. Bueno, hay ciertas cosas que son buenas y uno no puede negarlas, como de pronto hacer un proceso de un salto desde un lugar más alto y luego rodar, no caer con los pies juntos, caer con los pies separados. Es decir, era una inducción militar, pero todo eso va quedando en los jóvenes para decir, yo termino el bachillerato y me vuelvo policía, yo termino el bachillerato y me vuelvo soldado, yo termino el bachillerato y después de prestar el servicio militar me vuelvo de las fuerzas especiales o un contraguerrilla. Y así, pero era un ambiente donde todo el mundo tiene que ver con algo de los grupos armados, el que no era militar,
El que no era soldado era guerrillero, el que no era paramilitar, y entre todo el mundo sabía que algo tenía que ver, del DAS, de la SIJIN, pero todo mundo tenía algo que ver con eso, porque es que el narcotráfico, como yo les decía, el narcotráfico está untado de eso. El venerable maestro Samael nos decía que, pues yo le pregunté que Guaviare, Ares es el dios de la guerra, ¿sí? Exactamente, son lugares que activan el punto negativo de la guerra, porque una cosa es la guerra y otra cosa es ser un guerrero del bien, o sea, un luchador para el bien. Eso significa guaviare, que guaviare, como dijo el maestro, es las huevas o las gónadas de un guerrero. Entonces, eso hace que la gente esté con agresividad, con violencia, y pues en cierta forma, también eso lo aprendimos, copiamos en cierta forma esa valentía de nuestro padre, porque mi papá tuvo muchas veces que pelear, o sea, pelear para salvaguardar su vida, salvar la vida de mi mamá y salvar la vida de todos sus hijos. Muchas veces lo vimos pelear, pues, al más que me acuerdo de unas 3 peleas, o sea, peleas. Y le decía a mi papá que me enseñara, pero él nunca me enseñó, porque mi papá era muy buen esgrimista. Una última pelea que yo lo vi pelear, peleó contra 2 personas a causa de que mi papá entró a la defensiva. Había un señor que estaba como drogado y estaba maltratando a un niño, entonces mi papá entró a la defensiva y le dijo que por qué le pegaba al niño si no era el hijo de él. Entonces este señor se enojó, le dijo, usted no se meta, viejo hijo de tanta. Entonces se enojó, pero y salió y se fue. Al otro día regresó, pero acompañado. Entonces vino armado con otro, ¿sí? Mi papá acababa de llegar de su labor y llegó a tomar su guarapo, como todo boyacense, a tomar su guarapo y a comerse un pan, como una mogolla. Cuando llegaron y llegaron boleándole machete las cuerdas donde se tendía la ropa, boleándole planazos a la puerta, al portón que había, mi papá ¡bum!, corrió de una vez. Y mi papá siempre mantenía el machete debajo de la cama, siempre mantenía su machete debajo de la cama, todo el tiempo. Y cuando nosotros le sacamos el machete, nos daba unos correazos terribles, y decía, nunca me saquen el machete, y ahí mi papá se enojaba muchísimo. Entonces nosotros ya sabíamos que el machete nunca se lo podíamos quitar ahí debajo de la cama, de tal forma que mi papá, estando acostado, se agachaba, giraba un poquito, ya tenía el machete en la mano. Pues ese día mi papá corrió, y siquiera que nosotros no le habíamos quitado el machete a mi papá de debajo de la cama, sacó el machete. Y claro, mi papá estaba, cuando salió ya los tipos estaban en la puerta de la casa. Entonces mi papá lo fue sacando, pim, o sea, como todo un esgrimista, lo fue llevando atrás, lo fue llevando. Y había un lugar ya cerca del portón donde era como un embudo, ¿sí? Pero bueno, esa machetera duró un buen rato, ¿sí? Entonces a mi papá lo arrinconaron como hacia la pared, donde había como una arena, como, sí, un montón de esa arena amarilla, arena de peña. Entonces, estando ahí, yo me acuerdo porque lo estaba viendo, me acuerdo de esa pelea. Yo estaba muy niño, tendría por ahí unos entre 8 y 10 años tendría yo. Entonces me acuerdo que mi papá, estando ahí recostado contra la pared sin tener para dónde desplazarse, el tipo que traía un puñal grande, los que llaman mataganados, que eso tiene como unos casi 40 centímetros de largo, por eso se llaman mataganados, porque así lo usaban allá en el matadero, que también nos tocó ir al matadero, ver cómo con esos cuchillos así tan grandes sacrificaban esos animalitos. Entonces el tipo le lanzó la puñalada a mi papá, y mi papá solo le hizo un quite, lo que Pijarco me enseñó que se llama descuadrar. Entonces mi papá le hizo el quite y ¡pum!, de una vez le bajó la mano al tipo, o sea, de una vez, mi papá le hizo el quite. Y bueno, años después, cuando mi papá estaba, yo estoy hablando ya como unos 5 liocrones, un día le pregunté a mi papá, papá, ¿y cómo se llama esa técnica que su merced le aplicó al finado Miguel? Porque ya el señor se murió. Dijo, esa técnica se llamaba la parada del sol y la parada de la luna. Lo que yo apliqué ese día en esgrima, así me dijo. Yo le dije, papá, ¿y usted por qué nunca nos enseñó? O enséñeme, le dije, papá. Dijo, no, ya soy muy viejo y estoy muy tieso, me dijo, ya no, ya para qué. Entonces, pero sin embargo, Pijarco nos la enseñó de otra forma, pero no se llama la parada del sol y la parada de la luna. Pero Pijarco nos la enseñó, agradezco muchísimo, sinceramente. Entonces, ese día mi papá nos dijo eso. Luego continuó el bonche, continuó la pelea con el otro personaje. Estamos hablando un poco de ese ambiente, pero es bueno redactar un poco de esto. Entonces luego quedó con el otro tipo. Entonces le fue dando tan, y ese sí lo sacó fuera de la casa. Pero mi papá no le tiraba a agredirlo. O sea, solo le daba planazos, plan por el plan. Cuando en un momento dado mi papá sintió que el tipo le lanzó, mi papá defendió, lo que se llama, se hincó y se defendió, o sea, lo que llaman un desnuque, o sea, el tipo le tiró a volar en la cabeza. Entonces mi papá puso el machete vertical. Mi papá puso el machete vertical, pero con el machetazo venía con tanta fuerza, se le trajo el machete, o sea, lo regresó.
Entonces le alcanzó a dar el machetazo a mi papá en el rostro, o sea, por el mentón, casi cerca de la yugular. Entonces cuando mi papá se dio cuenta que el tipo le estaba tirando era llevárselo, mi papá le hizo una entrada y también le quitó la mano. Es decir, la esgrima está especializada en atacar puntos específicos, en la defensa, ¿sí? Y o era él o eran los otros, así de sencillo. Pues mi papá no lo quiso matar después de que lo tenía ya sin mano, entonces mi papá lo pudo haber matado. Sin embargo, a mi papá lo llevaron a la cárcel, pero el otro día lo soltaron, porque los vecinos todos se dieron cuenta que fue en defensa personal que lo hizo. Y a los tipos los llevaron para el hospital y después de que lo sacaron del hospital se fueron a la cárcel. Pero a mi papá lo soltaron al otro día porque fue en defensa personal. Si levantar jóvenes en la ciudad común y corriente es complicado, maestro. En este lugar, esta zona roja, vemos, ya por lo que nos ha contado vuestra merced, es más complicado porque de todas formas el joven que allí se cría tiene ya prácticamente como un camino o un destino, la vida militar, la buena, la mala, regular, pero siempre termina y me imagino que acaban bajo el furor de las balas o siempre muerto en alguna forma. ¿Cómo hace su merced para salir de ese entorno? ¿Cómo es su proceso para salir de allí? Porque todo eso en cierta forma donde hay narcotráfico hay dinero y mucha gente no abandona esos lugares porque hay dinero. Dicen, no, aquí hay mucho dinero, más fácil que de pronto irse para la ciudad o algo así. ¿Cómo logra salir su merced de ese entorno, maestro? Bueno, gratísimas. Así como su merced dice, bueno, voy a dar una chiquitica, un recuento de algo que también me tocó conocer, ya mirando directamente el movimiento del narcotráfico, en un pueblito que se llama El Retorno Guaviare, y por una finca que se llamaba Palmeras. Hasta allá, en ese entonces ya no es zona de cultivos, o sea, chagras, allá le llaman chagras, a las zonas, la chagra se le llama en esa zona exactamente al lugar donde cultivan coca, o sea, y de la coca sacan la cocaína. Entonces, ese pueblito del Retorno es una calle, una recta, y las casitas están construidas al lado, en ese entonces estaban construidas las casas al lado y lado del pueblito, más o menos como 1 kilómetro, una recta, y los domingos, siendo también un niño, me tocó ir a acompañar por allá a alguien. La gente saca la cocaína, la coca a venderla, entonces es muy común que la gente saque su kilo de coca, 5 kilos, 10 kilos, una arroba. Llega la gente con sus mulas sacando 10 arrobas de coca y las mesas estaban puestas así sobre la carretera y el dinero, pero por montones, o sea, por bultos. El dinero no lo contaban, el dinero lo pesaban, es decir, pero siendo todos los billetes de una misma denominación, porque era muchísimo dinero para contarlo, para pagar, por ejemplo, 30 arrobas de coca. Entonces simplemente pesaban el dinero y lo entregaban, lo pesaban en grameras, y ya se sabe que si de pronto va un billete más, un billete de menos, pues eso no es tan importante porque plata es lo que hay en ese mundo, o había en ese mundo. Entonces, ese era el comercio de allí, de ese lugar, la cocaína, y es muy común mirar el ejército ahí, el ejército haciendo su patrullaje. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en realidad las fuerzas del país en aquel entonces tenían mucho que ver con el movimiento de todo ese tipo de droga, y ahí cerca pues estaban las pistas, lo que llaman pistas clandestinas, donde el avión cuando va a aterrizar se quita un telón, una tela grandísima, una tela que se quita entre 100 personas para que desde el aire los helicópteros no miraran la pista de aterrizaje. Entonces le ponen una tela verde, y cuando ya el avión recogió las toneladas de coca y se las llevará para los Estados Unidos, entonces luego con esa tela cubren otra vez la pista para que no bombardeen los aviones, no bombardeen esas pistas. Pero así en ese mundo, en esa búsqueda y en ese ambiente, como les digo, yo seguía buscando a Dios. O sea, uno se acuerda de Dios y miraba hacia el cielo, y yo decía, yo siento que nosotros venimos de las estrellas, venimos de allá, venimos de las estrellas, y siempre observaba las estrellas, miraba el cielo, y había un parquecito ahí cerca de la casa, donde en la actualidad es una junta de acción comunal, y en ese parquecito, ahí nos sentábamos, o yo me sentaba a mirar, a contemplar las estrellas, porque sentía como un llamado, o sea, como una voz. Hoy en día descubro o me doy cuenta que es cierto, porque como dice el maestro Kelly Zeus en una doctrina, todo el que llegó a esta doctrina es porque yo le envié una orden telepática.
Y es verdad, uno la capta, o sea, yo siento que yo estaba como captando esas ondas, esas frecuencias, como ondas que me mandaban, y yo trataba de captarlas, pero entre más esté uno más limpio, más las capta, entre más la embarra uno, se desconecta, como cuando su merced quiere conectarse y, ay, estoy sin señal, y busca ¿qué? Busca un lugar donde haya señal, ¿verdad? Se ubica, está en una mejor posición. Pues yo trataba de hacer eso sin saberlo. Entonces yo miraba al cielo y yo decía que Dios tenía que estar, eso era algo que se me venía a la cabeza, que Dios tenía que estar sobre la tierra. Hoy en día también digo que me acuerdo mucho de esa canción de Facundo Cabral que dice, Jesús está con nosotros. Esa canción es muy bonita que dice, Jesús está con nosotros. ¿Quién lo pudiera encontrar? ¿Será el zapatero, el panadero? ¿Quién será? Pero Jesús está con nosotros. Bueno, los maestros están con nosotros hoy en día. Y como dice el maestro Samael, muchas veces tenemos que pasar por lugares donde no le podemos decir a la gente quiénes somos, pero vamos entre la gente y algún día esas personas por algún motivo llegarán al pueblo de Dios. Entonces, estudiando en esos días, caminaba de la casa al colegio donde estudiaba, que en los días en que conocí la doctrina, un colegio que se llamaba la CDR, o Concentración de Desarrollo Rural, una recta como de unos 3 kilómetros, tal vez. Y en el intermedio había una glorieta cerca del aeropuerto. Y siempre que pasaba por ahí, miraba a una gente haciendo unos ejercicios, pero había un grupito de un señor como con 2 o 3 personas que hacían unos ejercicios, hacían muchos ejercicios de nuca, así como, o sea, ejercicios que sinceramente no eran comunes, porque pues toda la gente hace sentadillas, hace flexiones, hace algunas abdominales, de las más comunes que es subir el tronco, o sea, unos ejercicios muy comunes, pero esta otra gente, yo los miraba haciendo unos ejercicios que me parecían como vulgares, porque hacían muchos ejercicios de mover la pelvis, como girando la cadera, que la pelvis adelante, la pelvis atrás. Y yo decía, esa gente es como morbosa, entonces como rara. Pero sin embargo hacían los ejercicios ahí, pero a mi forma de pensar, pues. Entonces pasaba por ahí, y muchas veces mirando ahí ese grupito, hasta que un día, en las tantas veces que pasé, vi a un amigo, un profesor que me había enseñado taekwondo. Estaba ahí en ese grupo y yo lo saludé, hola profe, entonces él me dijo, venga, me hizo la seña. Entonces el profesor que yo había tenido de taekwondo, que se llamaba Robinson Morato, él me dijo, mire, le presento este maestro que acabo de conocer, y me presentó a un señor llamado Ramón Ortiz, a un señor de unos 56 iliocrones, tal vez, 56, 57. Y entonces el señor llegó y me saludó, no me saludó palma con palma, sino así como hay veces se saluda el taoísta tomando un poco el antebrazo, pero él no me agarró del todo la mano, sino un poco con la mano como empuñada, o sea, no me cogió el antebrazo. ¿El señor Ramón Ortiz tiene simbre? En la actualidad se llama el Dragón Raghaldi y él es de Tuluá Valle y vive en Villavicencio, ¿sí? Él vive en Villavicencio y es un taoísta firme como una roca inmovible. Es un ser que tuvo el privilegio, al igual que el venerable Orchid Heus, de aprender la doctrina del venerable maestro Metaolo. ¿Sí? El maestro Metaolo también son personas que por donde van están hablando, son evangelistas en potencia, así de sencillo, porque llevan eso en la sangre. Entonces, así lo conquistaron a él también. Creo que en el parque de los Libertadores, en el Parque del Hacha, creo que en Villavicencio, el maestro Metaolo daba conferencias así en público al todo el que iba pasando, y entonces ahí conquistaron al dragón Raghaldi. Entonces ese día yo le dije al señor, bueno, pero ahorita voy a estudiar, pero no, ahorita que no puedo entrenar. Me dijo, pues si quiere venga mañana a las 5, pues para mí era un reto ir a las 5 porque no estaba acostumbrado a madrugar. Entonces era un reto terrible porque como nos acostábamos tarde mirando televisión, pues mantiene uno más trasnochado que un celador. Y así, bueno, al otro día entonces me puse una pantaloneta y fui allá a entrenar, entrené como 40 minuticos nada más. Pero en esos 40 minuticos él me dio como 10 o 15 minutos de teoría. Y en esos 10 o 15 minutos de teoría me dijo que la Iglesia Católica era la gran ramera. Un curso acelerado de una vez. Me dijo, y cuando él me dijo eso, me la soltó así como, así completa, me soltó. Fuerte. Un dato fuerte. Entonces yo me acordé del negrito evangélico. Entonces yo dije, ahora sí le voy a dar la razón al negrito, pero tan raro, o sea, yo, con la forma de ser de este señor,
yo sentí una credibilidad al 100% en este señor, es que eso es lo raro. O sea, alguien que yo apenas acababa de conocer y que iba a la primer clase con él, y él me suelta eso de que la Iglesia Católica era la gran ramera y que el Papa era el enviado de Satán, o era Satán con cuerpo físico, y el asunto es que yo le creí, o sea, yo no me sentí mal, en comparación a cuando el negrito me decía, mi amigo el evangélico me decía, el amigo Johnny me decía, y yo le contradecía y me daba rabia que dijera eso, pero este señor cuando me lo dijo, yo sentí como un descanso y dije, qué bueno. Estaba preparado. Sí, entonces yo dije, qué bueno, pero entonces yo no me la tomé a mal, o sea, yo sentí, o sea, que sí es verdad, entonces yo lo tomé como que sí es verdad lo que me decía Johnny. Y ese día él me soltó otra, que Jesús no había nacido un 24 de diciembre, sino que ese día había nacido Satán, o sea, Zeus, me soltó ese nombre Zeus, ¿sí? Y me dijo que Zeus era Zeus o Jesús, que Jesús es yeso y que por eso es que a la gente le gusta adorar esos yesos o estatuas, que es el material con el que hacen generalmente las estatuas, con el yeso. Otro dato. Y me soltó la tercera, que la masturbación era malísima, que era completamente negativo, entonces asocié también, o sea, fueron 3 datos que fueron importantísimos para mí. Y el cuarto fue que no comiera carnes, ¿sí? Entonces, bueno, terminó la clase y yo me fui trotando y me fui pensando en todo eso, mientras me iba trotando. Asimilando. Cuando llegué a la casa, mi mamá me tenía servido el desayuno del caldo de papa, porque el caldo de papa es como un desayuno muy común en la zona cundiboyacense, entre los santanderianos, el caldo de papa es muy común. Pues eso comíamos mucho en la casa, entonces, y con carne. Entonces, cuando mamá me tenía servido, yo cogí la carne de una vez, la saqué con la cuchara y la puse a un lado, entonces se quedó como mirándome. Porque uno peleaba por la carne, ¿sí? Bueno, todos peleábamos por la carne, o al más los que la comían. Mamá, ¿por qué me dio tan poquita a mí y a él le dio más? Y no, pero es que, mira, a mí me dio una garra y a él le dio la carne más pulpa. Me dio un poco de grasa y a él le dio la carne, y así, uno se peleaba la carne. Pero cuando yo saqué esa carne y la puse a un lado, mi mamá se puso, o sea, si toda una vida, ya en ese entonces yo tenía 15 heliocrones, si toda una vida, desde que uno nace, estaba tragando carne, como un tigre, porque en esa zona de los llanos uno come ternera a la llanera, carne, como sea, como el río Guaviare estaba ahí cerca, y éramos pescadores, pues comíamos de todo tipo de pescado, a pesar de que nosotros sabíamos que el pescado comía cadáveres. Entonces, por ejemplo, nosotros no nos comíamos el simis, o nos comíamos el pescado de escama, o el dorado, que son pescados que uno dice, este es menos sucio, dice uno, sí, menos sucio. O sea, que no está quitándole del todo que de pronto se coma alguna suciedad, pero sin embargo comíamos pescado, armadillo, lapa, danta, no muy seguido, pero siempre comíamos. Entonces ese día saqué la carne al lado, y a mi mamá se le hace extraño. Yo le dije, no, mamá, es que no quiero comer, pero yo igual no tenía mucho como con qué explicarle. Entonces, igual me comí el caldo de papa y me fui para el colegio. Éramos como 40 estudiantes. En ese entonces, yo estaba haciendo mi grado de estudio y iba muy mal en las notas. Mal, no porque no tenga el coeficiente intelectual grande, amplio, o sea inteligente, sino porque por la indisciplina, porque la misma guachapita o la misma gaminería que el joven tiene por ahí en el barrio o en la casa, esa misma la lleva al colegio. Entonces, en el colegio los jóvenes pues es a pegar los chicles en la silla, o a poner un chinche, a robarse el lapicero del otro, es decir, a armar desorden. Y hay algo que llaman unos gases químicos, que son unas cositas que son como una pólvora y las tiran al piso y con el pie las estregan. Y cuando las estregan en el suelo, entonces eso huele horrible, y de lo horrible que huele, entonces todo el mundo tiene que salirse del salón. Bueno, cosas así que acontecían, o hablar en clase, no poner cuidado, hacer desorden, bueno, los desórdenes que siempre se suelen ver. Entonces yo no estaba exento de todo eso, y todo eso sumaba malos puntos para que no me fuera muy bien en las notas. Entonces, como si fuera un llamado de la conciencia. Por eso digo que el Tao lo prepara a uno en términos generales, o sea, lo hace a uno una mejor persona para la vida. Entonces, yo tomé mi silla, porque dicen que los malos estudiantes se hacen de último, porque allá pues el profesor no los puede supervisar bien. Y entonces de mi cuenta yo tomé la silla, que la tenía por allá atrás, y me hice adelante de primero, ahí cerca al profesor, o sea, que quedara el profesor, me quedara ahí cerquita, ahí, pegado. Entonces, en ese heliocrón, porque eso fue, yo conocí la doctrina más o menos en las vacaciones.
de mitad del Heliocrón 1795. Cuando regresé al colegio, a la otra porcel de estudio hasta final de año, del último puesto, yo pasé al primer puesto. O sea, fue notable porque la doctrina me cambió en todo eso, o sea, me sirvió para todo, para todo. En la educación física, en las matemáticas, en todo lo que, en las materias del colegio. Incluyendo... La gente cita esto, claro está. Claro, porque había una profesora que llamaba Clónima, que era una persona que nos daba ciencias naturales, y me decía, Mauricio, usted está como raro, me decía. Yo que lo conozco a usted, porque ella era profesora de sexto, séptimo, octavo, y llevaba muchos años siendo profesora. Entonces, me dice, Mauricio, yo que lo conozco a usted está como raro. ¿Usted qué es lo que está practicando? ¿Cómo se llama eso? Gnosis, metafísica. ¿Qué es eso, cosa tan rara? Porque usted está hablando de unas cosas raras. Porque aprovecho para contarle algo, venerable Uski. Ese profesor que le digo que nos hablaba de la masturbación, cuando conocí el Tao, yo ya tenía un argumento para contradecirle y hacerle ver al profesor que lo que él estaba diciendo era un concepto muy equivocado. Entonces, una de las tantas veces yo ya no me aguanté más y levanté la mano y pedí la palabra. Bueno, pedí la palabra y pues, casi que me senté en ella porque no le volví a dar la palabra al profesor. Es decir, no se la regresé porque yo empecé a hablar y de la doctrina que me daba el dragón Raghaldi, de sus ejemplos, porque él lo ilustra a uno mucho como el que le enseña a niños, porque con ejemplos es más fácil aprender con ejemplos. De esos ejemplos se los daba el profesor. Y le decía, profesor, pero ¿cómo se le ocurre a usted decirnos que la masturbación es buena? Porque eso es como pretender que un carro ande sin combustible, sin aceite. Y usted nos está diciendo que la masturbación es buena, que sacar esa energía es buena, que es como hacer una construcción y mezclar todo, pero a la piedra, a la arena, al agua y no echarle cementos. De nada va a servir, la construcción se cae. Y empezaba a darle mis ejemplos que a mi manera entendía en ese entonces, o como me lo había explicado el dragón Raghaldi, pero le explicaba y le hablaba de muchas formas hasta que, bueno, se terminó la clase. Entonces todos los muchachos me chiflaron, Mauricio, usted no dejó darle la clase al profesor. Y así lo hice como por 3 veces. Cada vez que el profesor iba a hablar de la masturbación, yo me le atravesaba porque él podía hablar de otras cosas. Él podía hablar de la Biblia, de los mandamientos, podía hablar de muchas otras cosas, pero él siempre hablaba de la masturbación. O sea, como a querernos meter ahí en la cabeza y meternos eso, a enquistarnos eso en la cabeza de que eso definitivamente era indispensable y requete buenísimo. O sea, hacerlo creer necesario. Sí, pero entonces yo cuando miré, este man, ¿por qué habla tanto de eso? Entonces, como a la tercera vez, el profesor dijo, Mauricio, lo espero después de que termine la clase, que necesito hablar con usted. A lo que terminó la clase venía el descanso del recreo, entonces el profesor, no recuerdo el nombre en ese instante, me llamó a solas y me dijo, Mauricio, lo que usted está diciendo, venerable Uski, esto es lo más tremendo. El profesor me dice, Mauricio, porque Mauricio es mi nombre, Mauricio, lo que usted está diciendo es cierto, la masturbación es mala. Él sabía. Claro, él sabía, sino que él me dijo, sino que la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación a nosotros nos da un esquema de lo que tenemos que enseñar, porque el profesor no es como muchas veces cualquiera de nosotros que nos dicen de una clase y nos cogen así como de sorpresa y vamos a dar una clase y uno improvisa. El profesor no puede ir a enseñar lo que él quiere, al profesor le entregan unas cartillas, unas guías y él tiene que regirse con eso durante todo el año. O sea, él seguía en eso. Y dentro de esos puntos en lo que se llama ética y moral, imagínense esa moral, había que enseñar que la masturbación era excelentísima y que eso lo conecta con el cosmos y que eso ayuda a desarrollar la personalidad y es un proceso de autoconocimiento, según el profesor. Entonces, el profesor me dijo, lo que pasa es que a nosotros nos entregan un esquema de educación y ahí nos toca decir que eso es bueno, pero en realidad, Mauricio, lo que usted está diciendo, la masturbación es mala. Entonces yo le dije, bueno, ¿y usted por qué? Porque usted contradice su propia conciencia, le dije yo, porque usted viola su propia conciencia. Dijo, no, pues que ese es un esquema. Le dije, pero si usted vuelve a enseñar eso, yo me la atravieso como siempre. Y mire que al profesor le pareció curioso porque yo estaba retando al profesor, con el riesgo de que él me echara a perder por contradecirle, me pusiera malas notas. Pero el profesor de verdad acató y el profesor no volvió a enseñar ese tema. Al más en el salón donde yo estaba, nunca más volvió a enseñarlo. Y los muchachos empezaron a preguntarme, Mauricio, ¿y entonces cómo hace uno? Me decían, ¿cómo hace usted? Me decían, yo le digo, yo no hago nada. Simplemente todo se maneja desde la cabeza, porque uno le da una orden mental a sus órganos, a su cuerpo. Yo no hago nada.
Sí, pero si es que a uno le da ganas, ¿uno qué hace? Me decía, ¿uno qué hace? Yo le decía, yo no hago nada. O sea, yo lo que hago es por la mañana levantarme, a entrenar, a hacer ejercicio, y yo no dejo que mi mente se distraiga, porque es muy natural en el ser humano, es muy natural en el varón, lo que se conoce como la activación del reloj biológico. Es muy natural la erección matutina. Como se dice, el que no tenga una erección matutina, si es hombre, es porque la cosa no está bien, la cosa no va por el lado que es. Es muy natural, es como un símbolo de que estamos vivos, ¿sí? Ese es el reloj biológico, es el símbolo de que estamos vivos. Entonces los muchachos me decían, sí, pero es que yo por la mañana me levanto, ¿y yo qué hago con esa erección? Pero es que erección no exactamente son ganas sexuales, no, es una activación de que hay energía. Yo le dije, nada, pues, bueno, yo les dije, bueno, hay que hacer ejercicio y hay que pararse de manos. Entonces uní lo que el sacerdote me había dicho con lo que estaba aprendiendo en ese entonces, recientemente conociendo el Tao, que era pararme de cabeza. En ese entonces, el dragón Rajaldí no nos enseñaba a parar de manos, solo nos enseñaba a hacer la vela, que la vela es hacer un triángulo que en gimnasia se llama hacer la mosquita, y uno pone la cabeza, pone las manos en el piso, dobla los codos y sobre los codos pone uno las rodillas, y poco a poco va estirando las piernas, y ya cuando las estira ya se llama una vela, o sea, pero está igual, uno está parado de cabeza. Eso era lo que hacíamos, y el dragón Rajaldí nos ponía ahí como 10 minutos en parada de cabeza, esa se le pone uno que se le toteaba la cabeza, pero uno coge una fuerza en el cuello, pues al inicio le dolía a uno muchísimo, tanto la nuca como los hombros, los brazos, pero ese conocimiento se lo traducía a todos los muchachos. Entonces la profesora Clónima me preguntaba, Mauricio, ¿qué es eso? Yo le dije, profesora, eso se llama el Tao. Le dije, eso es el Tao. ¿Y quién enseña eso? ¿Y dónde hay lugares? Porque eso está especial. Yo veo que pues ella lo decía porque eso logró hacer en mí un cambio, ¿sí? Logró hacer en mí un cambio, pues bueno, ya así como les comento, después de uno ser un mal estudiante, desordenado, hacer un cambio en todos los aspectos, pero en todo, o sea, en todo es en todo, a tal punto que mi papá le decía a los amigos, mire, mi hijo no toma Coca-Cola, mi hijo no toma Postobón colombiana, o sea, esas gaseosas, no toma cola y pola, que en ese entonces estaba la cola y pola, que era una bebida que era una mezcla de colombiana o gaseosa con licor. Entonces ya no tomaba guarapo. Bueno, en esos días conociendo, digo no tomaba porque este ser el primer día me dijo que no tomara, que no comiera carnes. Pero en la medida que él, todo lo que me iba diciendo él, yo lo hacía todo, o sea, sin ninguna dificultad, o sea, no se me hacía difícil ya madrugar, no se me hacía difícil acostarme temprano, no se me hacía difícil dejar la Coca-Cola, pero la forma como él nos instruía los ejercicios, nos enseñaba unas técnicas de genetización y muchas runas, pero muchísimas runas, demasiadas runas. Él como tal no me enseñó artes marciales, pero nos enseñaba era muchas runas, ejercicios de reflejo, ejercicios de fuerza, era lo que llaman muy recursivo, o sea, no nos parábamos para entrenar, entrenábamos en una orilla, en un escalón, con una piedra, con un palo, en un árbol, o sea, como fuera, pero hay que entrenar. Nos llevaba a sitios, a un lugar que se llamaba El Rebalse, donde había una reserva indígena de los Nucacmacú. Como le digo, me levanté pues, rodeado de los indígenas, allá había una reserva indígena, y allá íbamos a ese sitio también a entrenar, en un humedal que había, y todo tipo de entrenaciertos. Entonces, todo el tiempo era, soy fuerte, y haciendo flexiones, y cuando ya uno se cansa, pues baja la pelvis, pero la pelvis no puede tocar el piso, y esos hombros que se le reventaban a uno, y uno ya son 1500, y apenas iban 50, y uno en 50 que se reventaba, y eran como 1500, de poner las manos en el piso, y empujar la cadera duro hacia atrás, de tal forma que la punta de los pies se levanten, o sea, como brinquitos, desde la posición en cobra se llama esa posición, pero ahí, en esa posición, o en cobra, hacer triángulo, subir la cadera y bajar, y en esa posición, soy fuerte, no vuelvo a robar más, creo en Keliun Zeus, creo en Samael Bator Peor, no como carnes, soy el templo de Dios, y repita eso, o dígalo, una vez, 2 veces, muchas veces, de lunes a domingo, porque entrenábamos los 7 días de la semana. El dragón Rajaldí, incluyendo los sábados, entrenábamos todos los días, pero solo que el sábado nos reuníamos con él, igual llegábamos, el lugar de conferencias era el mismo sitio de entrenamiento. O sea, eso me gustó mucho de él porque él nos decía, el sábado igual los espero porque el sábado también hay entrenamiento, solo que el sábado vengan bañados y con ropa limpia. Y nos sentábamos ahí en un murito y ahí nos daba la conferencia, 3, 4, los que hubiésemos, ahí nos daba la conferencia desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana.
O sea, teníamos que asistir a la clase, pero se convertía, era en una conferencia. Y así de esa forma nos teorizaba la práctica, además que constantemente nos decía, bueno, los invito a la casa a comer, porque muchos de nosotros pues éramos jóvenes y en cierta forma, cuando uno está así joven, uno depende de lo que los padres le quieran dar de comer, o sea, si cocinan yuca con carne o el caldo y le echan la carne ahí, pues, ¿qué se podía hacer? Entonces yo opté por no comerme lo que tuviera sustancia, ni siquiera la sustancia de la carne, entonces me comía o la yuca o la papa, pero el sancocho ese donde cocinan todo junto con la carne, eso no me lo comía, entonces mi mamá se dio cuenta que ya yo estaba dejando eso, entonces me consiguió una ollita pero antes de eso, el dragón Rakhaldi nos decía, bueno, cuando venga del colegio pase por la casa y yo lo invito a sustentar, entonces me invitó a sustentar, me invitaba a comer la comida taoísta. Un día me invitó y yo creo que hasta el sol de hoy, él no sabe que me dio un dolor de estómago, pero fue por lo siguiente. Porque él hizo un arroz, una comida de sal, pero hizo una comida de sal con un arroz con queso, muy rico, delicioso. Y luego me dio unas verduras y las verduras tenían aguacate, tenían perseda. Y bueno, yo me comí todo eso muy rico y yo iba como en la mitad y me empezó a dolerme el estómago. Y cada cucharada que me llevaba a la boca, más me aumentaba el dolor de estómago. Y comía otro poquito y más dolor de estómago hasta que definitivamente no pude. Y le dije, maestro, me tengo que ir, me está doliendo mucho la barriga. ¿Me puedo llevar la comida y me la acabo de comer en la casa? Llegué a la casa con ese dolor de estómago. Bueno, se me pasó. Años después, cuando un día oí que los lácteos no combinan con la persea, lo que llaman aguacate, entendí por qué fue el dolor de estómago de ese día. O sea, fue tan fuerte el dolor de estómago que fue inolvidable. Entonces, así de esa forma, conocí el Tao con el dragón Rakhaldi, con un muchacho llamado Rolando, con Evelyn, con Son, en ese entonces todavía no conocía la doctrina, con Sadlin G, que es el actual pastor de mutantes del Guaviare. Bueno, éramos un grupito. Duván Forero también viene de ese grupo, ¿cierto? No, Duván Forero. O más Valente. Sí, Duván sí, pero él fue como un heliocrón después de que yo conocí la doctrina, pero Duván también, porque el dragón Rakhaldi le entregó la doctrina a muchos seres de allá de donde es Masvalendo, Cubitalúa, le entregó la doctrina. El dragón Rakhaldi le entregó la doctrina a Kodiavid, a la hija de Kodiavid llamada Samantha, también a Harhasariadel, que o sea, a Duván Forero, a el esposo de María Medina, no me acuerdo cómo se llama este varón, que también es del Guaviare. Bueno, el dragón Rakhaldi Orquideus es hermano espiritual del dragón Rakhaldi, porque ellos dos recibieron la doctrina del venerable maestro Metaolo. Muchos hijos espirituales en ese pueblo, muchos hijos espirituales. Y cuando yo conocí la doctrina, ese día que conocí la doctrina, bueno, como que me salté ahí un detallito que quería contarle, porque además de que el dragón Rakhaldi ese día me dijo que el Papa era la encarnación de Satán, que lo creí, y definitivamente lo es, que el Papa era la encarnación de Satanás, y que la Iglesia Católica era la gran ramera, y que el que había nacido el 24 de diciembre era Satán, y que la masturbación era mala. Ese día él me mostró, ese fue un periódico de, creo que era Yulbatior, ¿cómo se llamaba este periódico? De Caracol, algo así, un periódico, bueno, sí. El Espacio, sí. Pero el caso es que ahí había una entrevista, y algo hablaba del Tao, y al maestro Keliun Sedu le tomaron una foto, y estaba frente a la bodega verde, aquí en el Templo Vegetal Sacro Aquarius, hay una construcción en machimbre, una construcción muy bonita, pero cuando él me mostró ese periódico, y yo miré al maestro Keliun Zeus, bueno, yo no sabía que era el maestro Keliun Zeus, yo dije, ese es el ser que yo ando buscando, o sea, yo lo dije para mí, porque yo siempre deseaba ser monje, un monje Shaolin, porque pues como miraba películas de artes marciales, yo siempre, eso me gustaba, y ese era un sueño tan arraigado que yo decía, yo quiero ser un monje, pero solo que lo miraba como una esperanza lejana, porque pues la China estaba al otro lado del mundo, y si ni siquiera había salido del Guaviare a conocer los otros departamentos de Colombia, pues mucho más difícil salir de Colombia para ir al otro continente y de pronto quedarse uno por allá a ser monje. Pero cuando el dragón Rakhaldi me mostró a mí ese periódico y ahí estaba el maestro Keliun Zeus hablando sobre el Tao, yo dije, ese es el señor que yo ando buscando, porque yo andaba buscando al maestro Keliun Zeus sin saber dónde estaba,
cómo se llamaba, quién era, pero sabía que existía, como cuando a su merced le dicen, traiga las llaves, pero ¿en dónde están las llaves? ¿Estarán en Duitama, estarán en el templo, estarán en Charalá, estarán aquí? ¿De qué color son las llaves? ¿De qué tamaño son? ¿De qué color son? ¿Son llaves para un candado, las llaves de una moto, las llaves de un carro, pero ¿llaves de qué? Algo así me pasaba a mí, yo decía, el caso es que tengo que encontrarlo, no sé quién es, cómo se llama, dónde está, pero tengo que encontrarlo, o sea, pero es como Su ser presentía que existían unos guías. Sí, claro, no sabía y dónde, yo sabía pero... que Dios tenía Sí. cuerpo físico. Yo presentía que Dios tenía cuerpo físico. O sea, como le digo, en ese mundo de uno ser una persona, un profano, un mundano, comer de todo, decir, hablar como habla la gente, y en el ambiente que les narré, pues más o menos ya se pueden sus mercedes figurar cómo es ese ambiente así como tan pesado, donde las palabras pues son, las palabras vulgares son el común rosario de toda la gente. Y así lo mismo en los colegios. Entonces, en ese entonces, eso a mí me impregnó. Yo dije, este es el ser que yo andaba buscando. Unos mesecitos después, por algún motivo, por allá fue a parar el papá de Tamto. El papá de Tamto fue comerciante en esa zona. Ahí llegó el papá de Tamto. Y yo le dije, ¿usted es taoísta? O sea, a mí me parecía como muy especial conocer un taoísta, muy magnífico. Me parecía una gente superior, una gente especial. Digo la palabra superior porque tenían un conocimiento que no era del común de la gente. Y aunque existían estos hermanos astrales, los Rosacruces, nunca logré tener contacto con ellos para aprender de ellos. O sea, era gente como muy reservada, me decían. Solo oí una vez que un amigo me dijo, lo que pasa es que esos Rosacruces practican la magia verde y la magia amarilla. Nunca me dijeron magia negra, no, sinceramente me dijeron, ellos practican la magia verde y la magia amarilla porque ellos son muy buenos para curar. Listo, eso me quedó ahí en la cabeza. En ese entonces, el papá de Tamto me prestó un cassette que era una copia y me dijo, mire, esto se llama la hipnopedia. Y yo no tenía ni dónde oírla, le dije, pero entonces le tocará que me preste la grabadora y yo se la traigo mañana. Y me prestó la hipnopedia solo una vez. Y yo esa noche no dormí porque yo ponía la hipnopedia y volví, la puse y me amaneció oyendo la hipnopedia, o sea, muchas veces. Yo quería como romper esa grabadora y meterme allá en ese cassette y poder tocar ese ser que estaba hablando ahí, esa voz, poder ver esa voz encarnada, plasmada, poderla ver. Porque yo sentía que esa voz me producía mucha paz, era la voz que todo lo sanaba, para mí en ese instante era la voz que todo lo calmaba, era la voz que contestaba todas mis preguntas, era la voz que me producía satisfacción, era la voz que me representaba el todo y contestaba a todas mis preguntas, y esa era la voz de la hipnopedia, que es la voz del maestro Quilun Zeus por el lado A, la hipnopedia por el lado A. Para mí ese fue el primer cassette que me oí y fue de un gran aliciente.